Nos toca, hermanos, llevar a cabo la lección 2 de Escuela Sabática, que se titula Guardianes del Evangelio. Tenemos como lectura base, hermanos, y le voy a pedir a nuestra hermana Ever, si de favor nos lee Marcos 7, del 9 al 13, a nuestro hermano pastor, Gálatas 1, del 6 al 9, y a nuestra hermana Esperancita, segunda de Timoteo 1, 13 y 14. Marcos 7, del 9 al 13, hermana. Sí. Amén. Gálatas 1. Amén. Segunda de Timoteo 1, 13 y 14. De favor, hermana. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Gracias, hermanos. Énfasis de la lección: cultura de la ortodoxia. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Segunda de Timoteo 1, 13 y 14. Objetivo: establecer la distinción teológica entre ortodoxia evangélica, fidelidad irrestricta al Evangelio, y tradicionalismo, apego a prácticas culturales acumuladas en la historia de la comunidad que no necesariamente reflejan fidelidad al Evangelio. Vamos a ver la narración, hermanos. Imaginemos una vasija antigua de barro, en cuyo interior se guarda un perfume de valor incalculable. Con el paso del tiempo, la vasija acumula polvo, manchas y pequeñas grietas reparadas con parche. Algunos en la comunidad comienzan a cuidar la vasija, incluso con mayor devoción que con la que cuidan el perfume. Cuando alguien propone limpiar la vasija, la respuesta
es inmediata. No toques eso. La pregunta que nadie se hace es si el perfume sigue siendo el mismo. La imagen es del apóstol Pablo. Tenemos este tesoro en vasos de barro. El tesoro es el Evangelio de Jesucristo. El vaso es la forma cultural, histórica e institucional en que la Iglesia lo ha sostenido. Confundir el tesoro con el vaso, o peor, proteger el vaso a expensas del tesoro, es el error que en esta lección queremos examinar. Vamos a darle lectura a 2 de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Vamos a darle lectura, hermanos, a Mateo 24, 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, el Señor Jesús, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Alguien tiene algún comentario, hermanos? ¿Una pregunta? ¿Qué es la iglesia, hermanos? Es una base, es algo importante para reunirnos, pero en sí lo importante y lo mejor, pues somos nosotros, y más aún su palabra, hermanos. Hablábamos del frasco de barro. Hagan de cuenta que ese es el jarro. Y el perfume, hermanos, es la palabra de Dios, es el Señor Jesús, es la enseñanza, es lo más importante. Análisis. Número 1. El depósito que debemos guardar. El Nuevo Testamento usa un vocabulario preciso para hablar de las tareas de custodiar la fe. Pablo le encarga a Timoteo que guarde el calón, para tequén, el buen depósito, por medio del Espíritu Santo. Esta imagen surge del ambiente jurídico. Un bien valioso que se entrega en custodia y que el receptor tiene la responsabilidad de devolver íntegro. Vamos a ver qué dice 2 de Timoteo 1:14. Que se leyó al principio, pero hay que tenerlo como ejemplo, hermanos, como base. Segunda de Timoteo 1:14. Amén.
guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El depósito es la palabra, por medio del Espíritu Santo. Tenemos que guardar el depósito, la palabra del Señor. Letra A. ¿Qué contiene ese depósito? El Evangelio, hermanos. La palabra de Dios. La palabra del Señor Jesús, que es luz para nuestro camino. Pablo lo explica en la misma carta. Las sanas palabras recibidas del apóstol en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. El contenido del depósito no es una forma de culto, una estructura de iglesia, ni un conjunto de costumbres. Es el Evangelio de Jesucristo en su integridad doctrinal y existencial. ¿Alguien desea hacer un comentario, hermanos? Adelante, hermano pastor. Gracias, hermano. Somos personas de costumbres y de tradiciones, hermanos. Y también somos personas que estamos sujetas y también disponibles a cambio.
como hace 8 días nos decía el pastor, mover un mueble, pues de primero la gente se va a negar, no va a querer, porque siempre ha sido así, siempre se ha hecho así. Entonces no con facilidad se acepta un cambio. Pero si el mueble sí se va moviendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, igual como la estructura de la iglesia o el formato de la iglesia, también se puede modificar, se pudiera mejorar, hermanos, porque ese es el fin, mejorar, sin perder, claro, la esencia. Lo más importante, hermanos, lo que vemos, leemos, oímos del cuadernillo, es muy interesante, es muy bonito, importante, hermanos. Lo que yo diga puede servir también de algo, pero lo importante, hermanos, lo que realmente no se puede cambiar, no lo podemos variar, no lo podemos modificar, es la palabra de Dios, con estricto apego a su verdad. Imaginen si nosotros, hermanos, tratamos de apegarnos lo más posible a la palabra de Dios, y aún así hay muchos cambios por hacer y muchas cosas por mejorar, hermanos, y se están viendo ya. Imaginen ahora, por decir, pues, los católicos, hermanos, también o más deben de modificar muchas cosas. Leer la Biblia, yo no veo un católico que vaya con Biblia, nunca, a su iglesia, siendo la base principal y el motivo por el cual va la gente. Se acostumbraron a vivir los niños conmigo, pero no los
Gracias, mi hermana. Adelante, hermano. Está bien, hermano, está bien. Gracias, hermano. Mi mamá, hermanos, Dios tenga memoria de ella, ya falleció hace como 2 años, pero ella fue católica casi toda su vida. Después, ella asistió a este templo por años. Le costó un trabajo enorme dejar a la Virgen de Guadalupe, hermanos. Mucho trabajo le costó. Tradición, hermanos. Tradición. Es una cultura, una tradición. Tengo un cuñado, es muy buena gente, muy inteligente, muy próspero. Lo he invitado y no. Y de hecho una vez me dijo, no, pues yo la Virgen de Guadalupe es la religión que mi mamá me inculcó y es la que yo sigo y es en la que estoy. O sea, como diciendo, pues no me molestes o no me vuelvas a decir. Siendo un hombre inteligente, hermanos, en parte, ¿no? Inteligente y buena persona, pero tienen bien arraigada la tradición. ¿Quién hizo el sacrificio, hermanos? El Señor Jesús. Solo a Él debemos adorar y alabar. No hay otro nombre dado a los hombres, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas, nada. Solo el Señor Jesús y su Padre. Pero pues tal vez está contento con asistir a la iglesia, o no sé, un ratito, una embarradita de un comentario, un capítulo, un versículo y vámonos. Sin más compromiso. Muchos adoran a la Virgen igual que a Jesús, o más que a Jesús, igual que a Dios. Tiene su mérito, no hay nada malo, ¿no? Pero en ninguna parte de la Biblia Jesús dice, yo me voy a ir, ahí les dejo a la Virgen, ahí les dejo a los apóstoles, ahí les dejo a los profetas. No, hermanos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad que buscaba Buda, la sabiduría que buscaba Mahoma. Y comparados con el Señor Jesús, nada que ver, hermanos, nada. Bueno, hermanos, sigamos. Eh, Mi hermano Fer, ¿lees la letra B, por favor? Donde dice Judas.
¿Le puedes dar también lectura a Judas 3, hermano? Y en base también a Judas 3 y a la lectura, hermano, eh, hacer un comentario. Amén. Gracias, hermano, por tu observación y tu comentario. Imaginen, hermanos, el apóstol Pablo escribir estas palabras desde la cárcel, hermanos, un lugar oscuro, frío, abandonado, y unas palabras tan bonitas, hermanos. Qué gran siervo de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, hermanos. Guarden el depósito por medio del Espíritu Santo. Número 2. La fidelidad al depósito exige conocerlo bien. Tenemos que conocer bien la palabra de Dios, hermanos. Muchos aquí sí la conocen, lo digo por mí. ¿Para qué? Para llevarla a cabo, hermanos, para compartirla y salvar a otros hombres, a otras personas. Es un mandato, Mateo 28, 19 y 20. Otro mandato más que el Señor nos encargó. Una comunidad que no estudia el Evangelio con profundidad es vulnerable a dos errores opuestos: defender tradiciones que ya no sirven al Evangelio, o abandonar las verdades esenciales por presión cultural. En ambos casos, el problema de fondo es el mismo. No se sabe bien qué es lo que hay que guardar: la tradición o la palabra, hermanos. La palabra, ¿verdad? La enseñanza, lo que salva, lo que ayuda, lo que edifica. Adelante, mi hermana. Que no sabemos de dónde viene la música, entonces si está en la Biblia podemos cantar
Amén. ¿Cómo vamos a alabarle si no queremos que otros compongan y nosotros no somos autores de música? Y dice mi hermano, bueno, es que no, no sabemos, cantamos himnos de otros, pero otros que están dedicados para lo mismo, ¿no? Entonces aquí dice, cuando David tocaba, ¿quién enseñó? Para que se calmara Saúl. Pues Dios les dio la inteligencia. En otra parte dice que uno de los hijos les dio por su nombre, el que uno fuera guerrero, pero ya como don, y el otro como músico. Entonces sí hay dones, ¿verdad? Mi hermano Miguel, que tocaba órgano, la música, no tuvo clases para maestro para alabar a Dios. Desde niño mi mamá le decía, vamos a cantar, vamos a cantar. Y trae la costumbre mía, digamos, ¿por qué? Porque tuvimos la misma mamá, ¿sí? Y pues ahora que ya no está, pues ahora nos los enseñamos a los hijos, él a sus hijas y yo a mis hijos, dos hombres y una mujer. Gracias, hermana. Sí está indicado que en la iglesia que no se mezcle pues la canción que me gustó allá y la canté yo aquí, eso sí, ¿no? Gracias, hermana. En mi trabajo, hermanos, ahora en la semana se me ocurrió poner una memoria de rock. 1500 canciones, claro, no las escuché todas. Hermanos, créanme que no me agradó, no me gustó, me aburrió, me cansó más, tal vez y hasta me puso de malas, porque es diferente esa música, hermanos, a los himnos o alabanzas que tenemos para nuestro Dios. Es música que relaja, hermanos, que nos inspira, que nos motiva, que nos da una sensación, un sentimiento de paz. Los himnos de nuestro Señor. No, pues imaginen rock, Bad Bunny, no, pues no. Que tal vez de Bad Bunny ni un don, yo creo sería. ¿Quién sabe qué sería? Ni música. No llega a música, pues. Pues es como los instrumentos que menciona ahí Salmos, ya no existen. Y cómo es que había, dice con arpa, danzas, flautas, cuerdas, pues ya se cambiaron a las de guitarra de acústica, ¿no? Y ya nosotros, mi nieto ya se puso a cantar y le gusta cantar con su guitarra eléctrica. Ahora párele, oiga,
Gracias, hermana. Cuando el profeta Samuel fue a llamarle la atención a Saúl, hermanos, porque estaba viviendo en pecado y en desobediencia a Dios, y todavía Samuel pues quería, no Saúl quería reprender a Samuel. Entonces un espíritu malo fue el que se apoderó de Saúl y lo calmaba a David cuando tocaba su instrumento y cantaba, pero David cantaba alabanzas, hermanos, alabanzas a Dios, y lo relajaba y le gustaba, calmaba mucho al rey Saúl. Si los niños o nuestros jóvenes tienen habilidad o aptitud o les gusta la música o un instrumento, perfecto, hermanos, es un don. Solo hay que enfocarlos, hay que guiarlos y hay que decirles, darles la idea qué tipo de música pueden tocar. Porque con la música también se alaba al Señor, también le da uno honra y gloria. Con las alabanzas, hermanos, no con un rock agresivo, violento. Han hecho estudios, hermanos, y parece ser que le han puesto rock a unas plantas, música rock, fuerte, pesada, agresiva, y la planta se marchita más fácil, hermanos. Le han puesto música instrumental o música relajada de alabanza también a plantas, se ponen bonitas, hermanos. Es curioso, pero yo creo que sí hay mucha verdad en eso también. Hay que enseñar a nuestros jóvenes y motivarlos, porque ellos son el futuro, hermanos. Y es una gran manera de alabar a nuestro Dios también, con música. Los instrumentos pueden ser los mismos o pueden ser absolutamente diferentes, no importa. Lo importante es la letra, es la motivación, es la inspiración, es el amor a nuestro Dios. Con la misma guitarra se puede cantar algo agresivo o se puede cantar algo amoroso, algo pasivo, algo agradable al Señor, hermanos. No hace mucho, hermanos, murió un rockero muy famoso mundialmente, Ozzy Osbourne, un cantante de un grupo que se llama Black Sabbath, e incluso hasta como oscuro ese cantante. Murió hace como 4 meses. Casi a la par murió un gran predicador, hermanos, a nivel mundial, John MacArthur. Pues homenajes, programas y un montón de reconocimientos para el rockero, hermanos, Ozzy Osbourne. Y para John MacArthur, un hombre que siempre fue de Dios desde joven, nada, hermanos, no supe nada. Con problemas me enteré que falleció. ¿A qué quiero llegar o qué les da a entender, hermanos? Que el hombre ama más la oscuridad que la luz. Continuemos, hermanos. Letra A. La carta a los Gálatas es un documento de urgencia. Pablo se asombra de que los Gálatas hayan abandonado tan pronto el evangelio que recibieron para seguir otro evangelio. Gálatas 1:6, ahorita le vamos a dar lectura. El problema
no era que los maestros judaizantes negaran a Cristo, sino que añadían condiciones culturales, la circuncisión, la observancia de la ley, como requisitos del Evangelio. Vamos a darle lectura a Gálatas 1:6 y enseguida a Gálatas 2:16. Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Vamos, hermanos, a darle lectura Lucas 21, 5 y 6. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Por qué, hermanos? Porque el templo somos nosotros. Nosotros podemos ir a hacer otro templo con la palabra, porque lo importante es la palabra. Los fariseos en los tiempos de Jesús decían que la circuncisión era ley, que era obligada. Pero después el Señor Jesús dijo: más importante la circuncisión del corazón. Imaginen, hermanos, hay hombres y mujeres que no han escuchado nunca del Evangelio. Tal vez estén en los lugares más lejanos o más escondidos del mundo. No saben de Cristo, no saben de su palabra. ¿Cómo pueden ser salvas esas personas? Y no hay quien les hable. ¿Cómo pueden ser salvas? Por su corazón, hermanos. Por su corazón. Letra B. Este error sigue siendo posible hoy, cuando la Iglesia presenta como requisitos del Evangelio prácticas que son en realidad expresiones culturales de su historia. Formas de vestir, estilos de música, modos de llevar a cabo el culto. Está cometiendo el mismo error de los judaizantes, añadir al Evangelio lo que el Evangelio no requiere. Le van metiendo tantas cosas a la iglesia, hermanos, que después la esencia se va perdiendo o se le va dando menos importancia. Como al vaso de barro que tenía el perfume de gran valor. Ya la gente amaba más el envase que el perfume, lo más importante que había, que era. Vamos a ver Hechos 5:29.
apegarse a la palabra de Dios. Eso es obediencia, hermanos. No estarle metiendo que aparentemente podrían pensar que son flores, que son adornos, y después se va perdiendo la esencia, hermanos. Se va perdiendo la verdad o la van targiversando. La obediencia a Dios es lo mejor y es lo primero, como lo dijo el apóstol Pedro cuando les prohibieron que hablaran del evangelio. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. José, hermanos, se alejó del pecado y se alejó de la venganza. ¿Qué dijo cuando vio a sus hermanos? Se alegró, hermanos, mucho se alegró. No dijo: ya los tengo en mis manos, van a ver, viene la mía. No, hermanos, no. José escapó de la esposa de Potifar. Corrió, hermanos, para alejarse del pecado. Y amó a sus hermanos. ¿Y por qué lo odiaban sus hermanos? Porque su papá lo prefería a él, lo amaba. Tal vez veía algo en especial en él. Lo más seguro es que era un buen hombre, un gran hombre, que era cristiano, que se alejaba del mal. Adelante, mi hermana. Vos pasa, hermano.
Gracias, hermana. que el que tenga esas malas costumbres no entrará en el reino de los cielos. Puede estar asistiendo muchos años, no se va a salvar. Pero si se arrepiente, como dice, con su corazón, se arrepiente, Dios, no recuerdo ahorita la cita que leí, pero dice que si un corazón arrepentido deja esas costumbres mañas, va a salvarse. Y ya también está escrito, pero tengo que controlar. Gracias, hermana. Como la oración del fariseo y el republicano, hermanos. Como el hombre que crucificaron al lado de Jesús. Adelante, mi hermano pastor.
Gracias, hermano. Se me hizo interesante, hermano, que haya eh, comentado también de la carne de puerco, que está también en la Biblia y en la ley de alimentación, me parece que es Levítico 11, donde está prohibido comerla. Imaginen, hermanos, hace 4000 años la Biblia ya sabía que es motivo de muchos ataques cardíacos la carne de puerco. Apenas se descubrió que contiene clenbuterol, que es lo que provoca los derrames cerebrales y los infartos, hermanos. Es una. Otra, cuando se metieron los animales al arca de Noé, hermanos, el Señor de ahí purificó y santificó los animales. Cuando vino Jesús, dijo: no hace daño lo que entra por la boca, hace daño lo que sale de ella. Las blasfemias y las maledicencias, todo eso, hermanos. ¿Qué conclusión tendríamos? Tal vez. Adelante, hermano. Sí, gracias, hermano. También el camarón, hermanos, está prohibido. El camarón es el puerco del mar. Se come absolutamente todos los desechos. Qué sabroso, ¿verdad? Pero también está prohibido. Pues como el pecado, hermanos, ¿verdad? Rico, pero condena. Hay que alejarse de él, porque es también un mandato de Dios.
Gracias, mi hermana Caro. También, hermanos, de acuerdo a la vestimenta, antes yo no traía corbata. Yo venía siempre sin corbata. Y hasta que un día un hermano me dijo, ¿puedes dirigir? Le digo, sí, hermano. Y me dijo, ¿no traes corbata? Yo dije, ay, caray, otra cultura, otra tradición, hermanos. Pues de ahí me gustó y se me quedó y siempre traigo corbata para presentación ante el Señor. Claro, también debemos traer limpio el corazón, el alma, el espíritu, eh, tener buenas obras, hermanos. La corbata no es nada, es solo apariencia, como si entra también una persona con short. Pues no es correcto, pero puede pasar. Puede pasar. Aquí la misma persona, al recibir cariño, afecto, aprecio, apoyo, ella sola va a ir queriendo vestirse mejor, ser mejor y querer integrarse también a la comunidad. La ropa es solo imagen, pero hay que presentarse lo más limpio posible ante nuestro Señor. Número 2, tradición y tradicionalismo. La diferencia decisiva. Número 1, no toda herencia es tradicionalismo. La tradición, en su sentido positivo, es la transmisión fiel de lo recibido de una generación a otra. El problema surge cuando esa transmisión deja de ser crítica y se convierte en repetición automática. Cuando se hace algo, no porque se ha discernido que edifica, sino porque siempre se ha hecho así. Me comentaba una vez el sacerdote de San Andrés de la Iglesia Católica que trató de quitar las imágenes, hermanos, los cuadros, todos. No, el pueblo se le fue encima. Ajá. El pueblo se le fue encima, hermanos. Ya le dieron más importancia al envase que al perfume. Y pues, tradiciones de años de... También el Papa ya dijo que van a ir quitando las imágenes. Ojalá, ojalá, porque a Dios se le debe adorar en espíritu y en verdad. A Dios no se le puede representar con algo hecho por manos de hombres, sea de piedra, de metal, de madera, no. Letra A. Jesús diagnostica este desplazamiento con precisión quirúrgica en Marcos 7, del 9 al 13. Ahorita le damos lectura. Los fariseos habían desarrollado la práctica del corbán, declarar que ciertos bienes están dedicados a Dios para eludir la obligación de honrar a los padres. El resultado era que la tradición religiosa había anulado el mandamiento de Dios. La forma había cobrado más valor que el fondo. Vamos a darle lectura a Marcos 7, del 9 al 13. Al 13, hermana.
Amén. Gracias, hermana. Y pero con respecto al último verso que dice que si se roban la Biblia no pueden darle a sus padres, ahora el gobierno está diciendo que será castigada la persona que deje abandonados a sus padres. Entonces, si, si en la tierra nos van a castigar porque dejamos abandonada a la papá, a la mamá ahí a solas sin comer, cuanto más, ¿verdad? Que Dios nos dé una orden y no las cumplamos. Primero, lo más importante. ¿Qué hizo David cuando estaba huyendo de Saúl, que no tenía ni para comer? Fue a ver a los sacerdotes y comió pan dedicado a Dios, hermanos. Hermana Susi, ¿le da lectura a la letra B? De favor, mi hermana. El diagnóstico de Jesús es vigente en cualquier época, invalidando la palabra de Dios con nuestra tradición. Marcos 7:13. La tradición se convierte en tradicionalismo cuando resiste a la voz del Espíritu en lugar de facilitar la obediencia. El Evangelio, la obediencia al Evangelio, entonces se vuelve pecado. ¿Puede pensar en alguna práctica de su congregación que haya adoptado esta función? ¿Tuviera alguna opinión, hermana? Gracias, mi hermana. Número 2. El tradicionalismo tiene características identificables. Tiende a presentar las costumbres heredadas como si tuvieran autoridad escritural directa, como si fuese una ley, hermanos. Aunque esa autoridad no pueda demostrarse, tiende a generar rechazo emocional ante cualquier propuesta de cambio, incluso antes de evaluarla teológicamente, y tiende a identificar la lealtad a la comunidad con la lealtad a sus prácticas. Ya lo comentamos, hermanos. Adelante, mi hermano pastor.
Gracias, hermano. Pues lo que es una cultura o una tradición, pues se puede hablar, se puede modificar, se puede dialogar, hermanos. Pero cuando, como en el vaso el jarro de barro, no lo toques, no lo toques. Que lo querían limpiar y se le dijeron, no lo toques. Hay algo mal ahí, hermanos. Y si es para mejorar, algo mucho mejor. Adelante, hermana Mónica. Gracias, hermana. A veces es difícil también, hermanos, tanto evangelizar a los evangelizadores como evangelizar a la gente allá afuera. Y todavía yo pienso que es más difícil la gente del mundo. Voy a brincarme a la página 14, hermanos,
arriba en la letra A, el Evangelio tiene capacidad de encarnarse en culturas muy diversas sin perder su identidad. Es eso lo que buscamos, queremos y en eso andamos, hermanos. Eso es precisamente lo que ocurrió en el Nuevo Testamento. El mensaje de Jesús, nacido en contexto judío, se expresó en lengua griega. Atravesó culturas mediterráneas y transformó comunidades de orígenes muy distintos, como lo que ahorita nos comentaba nuestro hermano pastor. No es lo mismo un culto en Acapulco, en Italia, o en África, o en La Palma. Lo que se mantuvo constante no fue la forma cultural, sino el contenido del Evangelio. Letra B. La pregunta misionera que esta lección nos deja es práctica. ¿Qué barreras culturales hemos levantado alrededor del Evangelio que dificultan que otros lo reciban? ¿Cuáles de nuestras prácticas son puentes hacia la misión y cuáles son muros? Si alguien tiene algún comentario, hermanos. Si no, nos pasamos a la aplicación. Número 1, identifiquen en su vida comunitaria prácticas que pertenecen claramente al núcleo del Evangelio. Identifiquen en su vida comunitaria prácticas que pertenecen claramente al núcleo del Evangelio. ¿Como cuáles, hermanos? Como descansar el sábado, como reunirnos el sábado, como el saludo que nos damos, pasa voz, también es bíblico, es evangélico. Y que por tanto deben cuidarse con toda firmeza. Y prácticas que son expresiones culturales históricas que pueden revisarse. Eso también ya se está llevando a cabo y se está comentando, se está dialogando, hermanos. Este ejercicio no es una amenaza a la identidad de la Iglesia. Es una demostración de madurez espiritual. La comunidad que sabe distinguir entre el tesoro y la vasija es más libre para custodiar el tesoro con la dedicación que merece. Considere también en qué áreas de su vida personal ha confundido tradición familiar o cultural con el mandamiento del Evangelio. Esa distinción también es personal, no solo institucional. Hay cosas que son en grupo, hermanos, hay cosas que son personales. Le voy a pedir a nuestro hermano Fer, para concluir, hermanos, si nos lee la conclusión. Amén, gracias, hermano. Y ese es el título de lo que fue nuestro estudio, hermanos. Guardianes del Evangelio, hermanos.
Si nos dan un tesoro a guardar, hermanos, imaginen, a cuidar, ¿cómo lo tenemos que entregar? Tal cual, hermanos. Y más si le agregamos el mandamiento de nuestro Señor, id y predicar el Evangelio a toda nación, enseñándoles que guarden mis palabras, mis mandamientos, y bautizarse, hermanos. Seamos guardianes de la palabra de Dios. Gracias, hermanos, por su atención, sus participaciones. Dios les bendiga. Bueno, hermanos, espero que